La transición hacia la reducción de emisiones de carbono y resiliencia, tal y como indica el Acuerdo de París de 2015, implica alcanzar la neutralidad de carbono en la segunda mitad del siglo XXI. Para los actores del sistema financiero, bancos, compañías de seguros, inversores institucionales y otras instituciones financieras que canalizan el flujo financiero mundial, esta transición introduce cambios importantes. Por un lado, existe una presión creciente sobre estos actores para que contribuyan más activamente a la financiación de la transición. Actualmente, el flujo de financiación para el clima aún está lejos de alcanzar los niveles necesarios, que se estiman de forma conservadora entre 4.5 y 5 billones de dólares al año. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, recuerda que las inversiones vinculadas con el clima deben aumentar radicalmente y, al mismo tiempo, la inversión en los sectores muy emisivos y de combustibles fósiles deben reducirse considerablemente. Cabe recordar que actualmente estas inversiones superan los 850.000 millones de dólares anuales a escala mundial. Al mismo tiempo, los agentes financieros deben gestionar los riesgos que conlleva esta transición para preservar su propia sostenibilidad y apoyar la estabilidad general del sistema financiero. Las pérdidas potenciales para los operadores económicos son significativas, y los agentes financieros, como sus acreedores, se verán fuertemente afectados. Una vez más, el IPCC estima que la inacción podría suponer una pérdida de alrededor del 12% del PIB mundial en 2100. En la primera parte de este MOOC, introducimos la noción de riesgo climático financiero. También estudiamos los medios utilizados por el grupo AFD para entender los riesgos físicos y de transición a los que se exponen sus deudores, y por tanto, directamente la AFD, a través de sus operaciones de financiación. Pero, ¿cómo afectan los riesgos climáticos a los actores del sistema financiero? ¿Cómo se exponen y cuáles son sus canales de transmisión? Para responder a estas preguntas, primero repasaremos los fundamentos del análisis de una institución financiera. A continuación, estudiaremos los determinantes y las repercusiones de los riesgos climáticos en el análisis de los riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras. Los riesgos de un banco, por lo general, se clasifican en dos categorías: riesgos bancarios y riesgos operacionales. Los riesgos bancarios son riesgos inherentes a las actividades de intermediación financiera y oferta de servicios de inversión. Esta categoría de riesgos incluye los riesgos de crédito y de contraparte. El riesgo de que un cliente no pueda pagar su deuda en la fecha acordada. El riesgo de las tasas de interés, el riesgo de que haya una variación desfavorable de las tasas de interés. El riesgo de liquidez. El riesgo de que la entidad financiera no pueda hacer frente a sus obligaciones con los activos disponibles o movilizables a corto plazo. Y, por último, el riesgo de mercado, el riesgo de pérdidas derivadas de fluctuaciones en los precios de los instrumentos financieros negociados en los mercados. Los riesgos operacionales, por su parte, son generados por las actividades cotidianas y el entorno operativo de una institución financiera. Incluyen todos los incidentes que pueden causar pérdidas derivadas de procesos internos inadecuados o fallidos, o de acontecimientos externos adversos. Los riesgos relacionados con el clima pueden afectar a varias de estas categorías de riesgo. Principalmente, los riesgos operacionales, de crédito, de mercado y de liquidez. Las consecuencias de una mala gestión por parte de las entidades financieras, especialmente las de crédito, pueden ser devastadoras para el sector financiero y, en algunos casos, para la economía real y los ahorradores. Las grandes quiebras bancarias de las últimas décadas son un claro ejemplo, desde el colapso del Barings Bank a principios de los 70 en el Reino Unido, hasta la serie de liquidaciones de la crisis de las hipotecas de alto riesgo a partir del 2008. Aunque estos eventos no fueron causados por el cambio climático, este podría amenazar la estabilidad de los actores financieros en el futuro. Para evitarlo, algunas instituciones ya han iniciado procesos internos que toman en cuenta los riesgos climáticos y sus posibles efectos financieros. Por ejemplo, a través de un proyecto dirigido por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, varios bancos comerciales europeos han conseguido ofrecer una primera visión de los canales de transmisión de los riesgos climáticos y destacar el impacto de ciertas categorías de riesgo relacionadas con sus clientes más expuestos a las catástrofes naturales de origen climático. Como habrá entendido, el riesgo físico se refiere a los impactos financieros directamente relacionados con el cambio climático.
Pueden calificarse de agudos cuando son producto de acontecimientos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas, y crónicos cuando son el resultado de cambios graduales, como el aumento de las temperaturas y del nivel del mar, el estrés hídrico e incluso cambios en los patrones de lluvia. En cuanto a las repercusiones en las instituciones financieras, los riesgos físicos pueden expresarse de diferentes maneras. En primer lugar, pueden convertirse directamente en riesgo operacional si el fenómeno climático dificulta el buen funcionamiento de la institución y le obliga a continuar su actividad de manera muy reducida. Daños a la sede, destrucción de los servidores, daños importantes a los bienes materiales y al capital humano, etc. También puede dar lugar a un riesgo de crédito, cuando se materializan las consecuencias para los clientes del banco, lo que puede conducir a un deterioro de su calidad crediticia, debido a un aumento de la probabilidad de impago y o pérdidas en caso de impago. Por las mismas razones, el valor de los activos consignados como garantía de sus préstamos también puede depreciarse, lo que aumenta las posibles pérdidas. Los riesgos físicos pueden además dar paso a riesgos de mercado, ya que los avances científicos o la materialización de estos riesgos pueden llevar a los agentes económicos a evaluar de forma diferente el valor de los activos en un determinado sector o región, lo que puede cambiar el valor de los activos que poseen los agentes financieros. Finalmente, en algunos casos extremos, los riesgos físicos pueden aumentar el riesgo de liquidez. En relación con el aumento de los riesgos de crédito y de mercado, evaluaciones de la calidad de los activos de las entidades financieras pueden generar dificultades de refinanciación. Esto se conoce como efectos de segunda ronda relacionados con riesgos físicos. Para entender la exposición de una institución financiera a los riesgos físicos, es necesario comprender su perfil, su posicionamiento en el mercado y las características de sus activos. Por ejemplo, ¿se centran sus actividades en un sector concreto o están más diversificadas? ¿Están sus activos en una zona geográfica expuesta a riesgos físicos? ¿O bien, están en zonas en las que se pueden esperar efectos más moderados? Es fácil ver cómo la diversificación de la cartera de activos de una institución puede ser un factor de mitigación de riesgo. A continuación, el análisis más preciso de esta exposición se lleva a cabo sobre la base de un mapa de sus activos. Este mapa debería permitir estudiar, por un lado, la ubicación geográfica exacta de los activos y, por otro, los diferentes tipos de riesgos físicos en los que se incurre, así como su probabilidad de aparición en las zonas geográficas consideradas. Partiendo de estos elementos de evaluación brutos, es necesario, además, tener en cuenta las políticas y sistemas de gestión de riesgos implementados para controlar su exposición. ¿Lleva la empresa un control específico de su exposición a fenómenos extremos? ¿Conoce sus debilidades frente a fenómenos climáticos que afectan a sus activos, por zona geográfica y por sector? ¿Se tiene en cuenta este riesgo en la gestión de la institución y en las instancias directivas pertinentes? ¿Cuáles son las estrategias para mitigar estos riesgos? Política de garantías, colchón de capital adicional, acuerdos de distribución de riesgos como los seguros. Y por último, ¿con cuáles herramientas cuenta la institución para concientizar a sus clientes de su exposición a los riesgos físicos y apoyarles en sus medidas de adaptación? El caso del grupo AFD se presentó brevemente en un módulo anterior como ejemplo. Desde 2019, la AFD tiene un mapa de los riesgos físicos a los que está expuesta y ahora utiliza herramientas específicas para alimentar este mapa mediante sus operaciones de financiación. Estas herramientas se presentarán en detalle en un módulo posterior. En general, el grupo AFD es percibido ahora como más resistente a este tipo de riesgo por sus acreedores y accionistas. Ahora me gustaría dedicar unos instantes a analizar el riesgo de transición. Como se ha comentado en un módulo anterior, el riesgo de transición se refiere a las pérdidas financieras que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, como resultado del proceso de transición hacia una economía baja en carbono. Los riesgos de transición pueden afectar a las instituciones financieras a través de varias cadenas de contagio. Los riesgos de mercado y de crédito pueden materializarse por medio de clientes prestatarios activos en los sectores más emisores de gases de efecto invernadero, cuya salud financiera, competitividad y solvencia sufrirán un deterioro con la introducción de medidas favorables a la transición en sus jurisdicciones.
Ya sea un impuesto sobre el carbono que aumente el precio de la energía, normativas específicas que exijan inversiones adicionales, un aumento en el precio de los combustibles fósiles o medidas reglamentarias o administrativas que restrinjan la actividad de los prestatarios. La implementación de estrategias climáticas nacionales ambiciosas plantea riesgos para algunos prestatarios, sobre todo aquellos cuyas actividades presentan una alta intensidad de carbono. Por ejemplo, el petróleo y gas, la generación de energía basada en el carbono, la petroquímica y la industria pesada. Aquí también, la materialización de los riesgos de mercado y de crédito puede repercutir, más adelante, sobre el riesgo de liquidez. Este riesgo será más importante si la institución financiera tiene dificultades para movilizar los recursos que le permiten ejercer su actividad de financiación de activos de carbono. Al igual que en el caso de los riesgos físicos, el análisis de los riesgos de transición consiste en la elaboración de modelos y pruebas de sensibilidad basadas en diferentes escenarios de transición, previstos en un tiempo determinado. Este tipo de análisis privilegiará determinantes sectoriales a los geográficos. ¿Se han identificado clases de activos más emisores que pueden estar en riesgo? ¿Se han identificado sectores que corren especial riesgo en un escenario de transición hacia la neutralidad de carbono? En caso afirmativo, ¿cuáles activos se consideran en riesgo en su balance? Los modelos deben poder captar niveles de subdivisión sectorial muy precisos para determinar las repercusiones con mayor exactitud. Además, el uso de modelos cuantitativos sobre sectores de actividad, por muy necesario que sea, no debe hacernos perder de vista la importancia de los indicadores de medición de la evolución del clima con respecto a las contrapartes, los activos, los emisores o los deudores. El uso y consideración de ambos tipos de indicadores puede influir en la decisión de inversión. Una vez realizado este ejercicio de modelización dinámica, el análisis debe tener en cuenta las medidas de mitigación de riesgos implementadas en la institución financiera. ¿Qué estrategias de mitigación han adoptado según los escenarios identificados? ¿Cómo asumen estos riesgos los órganos de gobernanza de la institución? ¿Son estos objeto de indicadores integrados en el marco del apetito al riesgo? Todas estas preguntas formuladas en un marco de diligencia debida adecuado nos permitirán realizar un análisis detallado de los riesgos netos existentes. Como hemos visto, las medidas para mitigar los riesgos de transición adoptadas por los agentes financieros son numerosas. A modo de ejemplo, varios bancos e inversores se han fijado el objetivo de limitar la intensidad de emisión de los activos que financian según el sector, a valores acordes con el objetivo de reducir el aumento de las temperaturas fijado por el Acuerdo de París por debajo de los 2 grados. Yendo un poco más allá, los bancos franceses han integrado una puntuación climática a su estrategia interna de asignación de capital. Esta evalúa el impacto climático de su financiación asignando una puntuación climática al activo o al prestatario financiado. Basándose en esta puntuación, el banco aplica penalizaciones a los activos con mayor impacto climático, lo que significa un aumento de su ponderación de riesgo. En este caso, los activos o prestatarios con efectos climáticos negativos presentan un incremento de hasta una cuarta parte de sus activos ponderados por riesgo. Al final, estos efectos se reflejan en la tasa de rendimiento esperada de los activos, lo que puede motivar al banco a invertir o desinvertir en determinados sectores. En conclusión, los balances de los actores financieros se verán afectados, muy probablemente, por alguna combinación de riesgos físicos y de transición. En los próximos años, la evaluación de los riesgos climáticos y su impacto en los balances de las instituciones financieras, en los activos de los bancos, pero también en los pasivos de las aseguradoras, se convertirá en una parte integral de los modelos prudenciales. Desde 2020, el Banco Central Europeo ha reconocido en el mapa de riesgos de su mecanismo de supervisión prudencial que los riesgos climáticos son uno de los principales factores de riesgo para los bancos de la eurozona. Sobre la base de las primeras pruebas de estrés publicadas en 2021, se considera que las entidades de crédito deben adoptar en adelante un enfoque estratégico, global y prospectivo de la gestión del riesgo climático. Aunque apenas estemos en los inicios de esta misión, esta tendencia se confirma en Europa, Estados Unidos y, más recientemente, en un número cada vez mayor de países emergentes y en vías de desarrollo. En este contexto, la calidad de la colaboración entre instituciones financieras y sus reguladores será crucial para resolver los múltiples retos estratégicos, operativos y organizacionales que esto plantea.